Muy buenas tardes, queridos hermanos, paz y bien. Un saludo de bienvenida a todos vosotros, hermanos y hermanas de la familia franciscana, así como también a nuestros queridos hermanos, devotos y simpatizantes de Francisco y Clara de Asís. En esta ocasión les voy a hacer una breve presentación a nivel general sobre los escritos de Francisco, específicamente sobre las cartas de Francisco de Asís. Las cartas de Francisco son un material de primera mano para conocer más de cerca algunos rasgos de su personalidad y su santidad. En ellas, sin duda, podemos rastrear su itinerario espiritual marcado por la vivencia del Evangelio, su experiencia religiosa de fe, exigencias de obediencia y generosidad, el ambiente de las estructuras socio-religiosas de la época y finalmente la fuerza original de Francisco y sus sentimientos más íntimos de maternidad. Francisco está enfermo y muy delicado de salud. Sin embargo, sigue preocupado por la vida espiritual de sus hermanos, de su fraternidad, que ya son muchos y están diseminados por todo el mundo. Hay un afán apostólico de seguir comunicando el amor de Cristo, pobre y crucificado, y su rica experiencia del amor de Dios, Creador, Redentor y Salvador. Subraya, queridos hermanos, el valor de nuestra identidad de hermanos menores y miembros de la familia franciscana, minoridad social y eclesial. Además, ofrece las formas de vencer el mal. Los escritos son una fuente fidedigna y puntos de referencia para saber cómo era su vida espiritual y mística, su manera de vivir e interpretar el Evangelio y sus deseos misioneros, cómo eran sus relaciones con los demás y sobre todo con los suyos, primitiva fraternidad, sus primeros compañeros, y las propuestas de Francisco para alcanzar la santidad y servir gozosamente a los leprosos. Las cartas, queridos hermanos, hermanas, revelan la riqueza interior que hay en los últimos años de la vida de Francisco. En esta presentación no evocaremos los datos de la historia de la espiritualidad y de la teología. Aunque Francisco no era un teólogo pensador o teólogo profesor, no obstante en sí poseía una alta teología fruto de la vida contemplativa. Al leer y reflexionar sus cartas, podemos apreciar mejor los matices de aliento y espíritu que contienen de fondo sus escritos y lo que pone siempre de relieve para la permanente vigilancia de la gracia. ¿En qué sentido, queridos hermanos, las cartas contienen su verdadero espíritu? En sus cartas podemos aproximarnos a conocer quién fue Francisco y qué significó para sus hermanos y contemporáneos. Cada texto nos ofrece en general una reconstrucción histórica de la época
del movimiento franciscano, de la primitiva fraternidad, de la evolución sobre todo, la forma de vivir, o sea, de poner en práctica el Evangelio, la relación con sus hermanos y hermanas, sus amistades, en fin, su manera de evangelizar. Las cartas nos ofrecen el proyecto espiritual de un hombre sencillo y humilde, un maestro de la vida espiritual, que se siente interpelado por el Evangelio en la tarea de reconstruir la Iglesia, reformándola con su testimonio evangélico. Evidencia la fidelidad a Cristo y su Iglesia aún en ruinas y pone énfasis en la misión. En sus escritos, en sus cartas, se hace siempre presente esa experiencia de fe, de búsqueda de la bondad, de la Trinidad y su revelación. Su camino espiritual, su seguimiento de las huellas de Jesucristo, su identificación en la pasión y muerte, cuando nos dice en el oficio de la pasión 7.8, ofreced vuestros cuerpos y cargad su santa cruz, y seguid hasta el fin sus santísimos preceptos. Nos ofrece elementos para configurar el itinerario de una experiencia evangélica, de una espiritualidad franciscana. ¿Cuál es? La experiencia fundante de Francisco y Clara, dos gigantes de la santidad. Nos invita a vivir de forma coherente el Evangelio y su amor apasionado a los misterios de la persona de Jesús, el Hijo de María, y su pobreza, la kenosis, que configura su visión cristológica en la historia de la creación y de toda la historia humana. De sus cartas podemos deducir la forma de estructurar su espiritualidad, sus ideales, sus opciones. Además, refleja sus limitaciones, su realidad y su respuesta en el seguimiento de Jesús, pobre y crucificado. En general, las cartas están llenas de faltas gramaticales, ortografía, latina y de estilo. Contiene algunos italianismos más cercanos al italiano antiguo que al latín. Por su poco grado de formación, es decir, educación, le era muy difícil escribir y por esa razón afirma que es, entre comillas, ignorante e idiota. Así nos los presenta en su carta a toda la orden numeral 39, como también en el numeral 19 de su testamento. Sin embargo, Francisco posee una sabiduría espiritual sin igual, puesto que sigue radicalmente al Hijo de Dios, que es la verdadera sabiduría del Padre. Así nos lo dice en su segunda carta a los fieles, numerales 66 y 67. Entonces, queridos hermanos y hermanas, estamos ante un hombre, primero que todo, sencillo, que se coloca entre la gente de clase baja de la sociedad, en donde en su gran mayoría son analfabetos. Hay dos escritos que son de su puño y letra, escritos en latín,
la carta al hermano León y las alabanzas al Dios Altísimo. ¿Qué significado tiene en esa época medieval las cartas, la escritura epistolar? Son un medio muy importante de comunicación y de apostolado. ¿En qué medida, queridos hermanos, la carta en tiempos de Francisco toma una forma ordinaria de comunicación? Si bien es cierto, se carece de una investigación histórica, literaria, comparativa de la literatura epistolar de los siglos XII y XIII. Sin embargo, hay una hipótesis fuerte de dos fuentes de inspiración, es decir, dos fuentes de inspiración en esa época medieval. Primero, el contacto con las cartas del Nuevo Testamento. Francisco conoce las cartas del Nuevo Testamento. Las cartas de Francisco contienen, como las del Nuevo Testamento, eulogios, oraciones y fórmulas litúrgicas. Todas las cartas tienen como característica la fórmula del saludo, en la cual Francisco desea salud y paz a los destinatarios. El saludo contiene ese deseo bíblico de salud, de paz y de gozo. Destaca la forma humilde con que Francisco se trata a sí mismo, es decir, hay una identificación minorítica del autor. Segundo, las encíclicas y circulares papales. Un ejemplo de ello es el tema de la Eucaristía. Francisco aprovecha para hacer breves admoniciones. Entonces, queridos hermanos, dos fuentes de inspiración para Francisco: las cartas del Nuevo Testamento y las encíclicas y circulares papales. La carta a toda la orden se asemeja a las cartas, 7 cartas de San Ignacio, obispo y mártir, a los fieles de Roma. La intención de sus cartas es devolverles a la fe verdadera y a la unidad de la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, siguiendo esa segunda inspiración, Francisco aprovecha para hacer breves admoniciones, teniendo como fuente de inspiración las encíclicas, las circulares papales. En la Edad Media es costumbre la relación epistolar entre dignatarios eclesiásticos. Así, por ejemplo, San Gregorio Magno, que está presente desde el año 540 al 604, es el primer monje que alcanza la dignidad pontificia. Dejó escritos 866 cartas. Sin embargo, se estima que son alrededor de 20.000 cartas. Y también reformó el canto litúrgico, canto gregoriano, carta de los abades y monjes entre abadías. El cardenal Pedro Damiani, abad, dejó alrededor de 160 cartas para ayudar a reformar el monacato y después de toda la Iglesia en el siglo XI. Y así vemos, queridos hermanos, esa gran inspiración que tuvo Francisco, que la retomó
y que la hizo suya, que venía de siglos atrás, inicialmente tomando como punto de referencia, como centro de todo, las cartas del Nuevo Testamento, las encíclicas y circulares papales, y así de grandes santos que ocuparon altos cargos en la iglesia eclesiástica. Otro ejemplo tenemos en el obispo y cardenal francés Jacobo de Vitry, 1240, con sus cartas pastorales. Es el testigo más importante de la naciente historia franciscana. Franciscano él. Probablemente Jacobo se encontró personalmente con Francisco en 1216 en Perusa. Aunque no haya nada escrito, Jacobo estuvo muy involucrado en la Quinta Cruzada y participó en el asedio a los musulmanes en Damieta en 1219, cuando Francisco y sus compañeros fueron a dialogar con el sultán. Muy cercano este querido cardenal a la espiritualidad franciscana de la época. Las cartas imperiales que perseguían un objetivo político eran medios de lucha política, sobre todo de las investiduras papales. En efecto, hay mucha literatura polémica y propagandista, como los manifiestos de Enrique IV en 1106, emperador del Sacro Imperio. En este contexto sociopolítico y religioso, hermanos, no hay que olvidar que Clara de Asís también escribe cartas a sus hermanas para animarlas al seguimiento de Jesús, pobre y crucificado. ¿Cómo están organizadas las cartas de Francisco? Hay más de 14 cartas, sin embargo, nuestro querido hermano franciscanista Leonardo Lehmann, capuchino, nos afirma que 10 cartas están completas, que han sido analizadas y aceptadas como auténticas. Además, por su contenido y destinatarios, se pueden dividir en dos grupos. Primero, aquellas cartas dirigidas a personas particulares y circulares o epístolas. Al primer grupo pertenecen la carta a San Antonio, al hermano León y la carta a un ministro. Al segundo grupo, más amplio, pertenecen las dos redacciones de la carta a todos los fieles, primera y segunda. Carta a los clérigos, en dos redacciones. Las dos cartas a los custodios. La carta a las autoridades de los pueblos y carta a las autoridades de la orden. Esta última es la más larga de todas, redactada en un latín correcto, bello e incluso poético, como nos dice: inclinad el oído del corazón. Es la última de las cartas escritas en el contexto de la estigmatización. Poco después
de ese acontecimiento, que este año celebraremos el 8º centenario de los estigmas. Hay otras 4 cartas que se conocen solo fragmentariamente. Carta a los ciudadanos de Bolonia, carta a los hermanos de Francia, carta a Santa Clara sobre el ayuno y por último la carta a la señora Jacoba, escrita en los últimos días de la vida del santo. También hay otras noticias de otras cartas que se perdieron. Así vemos entonces, queridos hermanos, cartas a Santa Isabel de Hungría, encontramos las cartas a Inés de Praga, Fray Tomás de Celano describe las razones de su amor a este país, no se pueden predecir la fecha en que fue escrita y enviadas a esa región. Francisco y Clara eran radicales consigo mismo en cuanto a la penitencia y al ayuno. Era una abstinencia rigurosa. Sin embargo, en esta carta Francisco le recomienda a su querida plantita la moderación en el ayuno y la mortificación. Esta última carta se sitúa alrededor de la muerte de Francisco. Es una solicitud que hace a su amiga Jacoba y gran bienhechora y virtuosa dama romana. Así nos las presenta la leyenda de Perusa y el espejo de perfección. Encontramos, queridos hermanos, entonces, carta al cardenal Ugolino, de las que se tiene noticias y que se perdieron. ¿Cuál es? La carta a Isabel de Hungría. Cartas al cardenal Ugolino, obispo de Ostia y primer cardenal protector de la orden, como nos lo dice Celano en su numeral 100, en su primera vida. También las cartas a Clara, como nos las dice el testamento de Clara, numeral 5. Carta de saludo y exhortación. Todas estas referencias tienen soporte en las fuentes hagiográficas de Francisco y Clara. Carta a Jacoba de Sotesoli, leyenda de Perusa, carta a los hermanos de Francia, carta al hermano Elías, carta al eremitorio de Beglia. Lamentablemente algunas de estas cartas no se pueden fechar con exactitud. Sin embargo, se han situado en una fecha aproximada. La mayoría de estos escritos son breves opúsculos descifrados así. Cartas escritas en función de situaciones. Opúsculos de exhortación espiritual y ascéticas. Hay algunos escritos destinados a orientar la vida de la fraternidad, como cuáles: la carta a San Antonio de Padua, la carta al hermano León y el texto de alabanza y litúrgico del Cántico de las Criaturas. Hagamos, queridos hermanos, un breve recorrido por sus cartas. Comenzamos con la carta a Fray León del numeral 1 al 4. Hermano León, tu hermano Francisco te desea salud y paz. Así te digo, hijo mío, como una madre
que todo lo que hemos hablado en el camino brevemente lo resumo y aconsejo en estas palabras, y si después tú necesitas venir a mí por consejo, pues así te aconsejo. Cualquiera que sea el modo que mejor te parezca de agradar al Señor Dios y seguir sus huellas y pobreza, hazlo con la bendición del Señor Dios y con mi obediencia. Y si te es necesario en cuanto a tu alma, para mayor consuelo hoy, para mayor consuelo tuyo, y quieres, León, venir a mí, ven. Fíjense lo que hemos dicho, la manera inclusive poética de Francisco de redactar esas cartas. Nos dice, es un escrito breve y profundo que analiza un coloquio, un diálogo previo entre Francisco y el hermano León, la ovejita de Dios, y uno de los hermanos que acompañó constantemente a Francisco. Es uno de los 2 autógrafos de Francisco. Su autenticidad está probada por las anotaciones del destinatario. Busca reforzar las relaciones entre los hermanos. Se sitúa después de 1221 y consta de 4 numerales. Es un diálogo respecto a la mejor manera de vivir el ideal de vida. Escribe como una madre a su hijo. Es el rasgo de una profunda amistad y total disponibilidad. Manifiesta la intimidad de los lazos de afecto fraterno. En otras palabras, Francisco se ofrece como madre, se dirige como una madre a su hijo. También se dirige como consejero y como amigo. Es una carta llena de humanidad. La carta concluye con un doble compromiso de vida. Uno, agradar a Dios. Y el otro, seguir las huellas y la pobreza de Cristo. Es decir, vivir según la forma del Santo Evangelio. Ahora, queridos hermanos, entremos a la carta a San Antonio, que nos dice: a Fray Antonio, mi obispo, el hermano Francisco, salud. Me agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos, con tal que en el estudio de la misma no apagues el espíritu de oración y devoción como se contiene en la regla. Es uno de los escritos, queridos hermanos, más cortos de San Francisco, que a pesar de su brevedad, toca un tema muy discutido en ese momento histórico internamente por los frailes de la época, como lo es los estudios. El encargado de enseñar teología a los hermanos es Fray Antonio. Francisco autoriza a Antonio el ejercicio de la enseñanza, con la advertencia de que los estudiantes no apaguen el espíritu de oración. Esta se puede fechar después del Concilio de Letrán, 1215. Sin embargo, otros autores coinciden en que se escribió a principios de 1224, por su alusión a la regla que fue aprobada en 1223. La carta consta de 2 numerales, en la que se destaca el primado de la devoción del Espíritu del Señor
sobre las demás cosas temporales. Este escrito, queridos hermanos, permaneció custodiado en el convento de San Simón de Spoleto hasta el año 1860, cuando se efectuó la supresión de conventos en Italia. No se volvió a saber de él hasta el año 1890, cuando Monseñor Falocci Pulinani, franciscanista insigne, supo que un párroco del clero secular, Clito Cardinale, la tenía entre sus libros y pretendía venderlo a un coleccionista estadounidense, y logró entonces que el Papa León XIII lo comprara, prometiéndole al párroco una pensión vitalicia de 200 liras. El Papa regaló el documento a la ciudad de Spoleto, en cuya iglesia catedral se conserva desde entonces. Murió bastante anciano el 15 de noviembre de 1271 y su cuerpo se encuentra enterrado cerca del de San Francisco, en la cripta de la Basílica de Asís. Se tiene referencias que probablemente desde el año 1219 los hermanos habían establecido un estudio teológico en la ciudad universitaria de Bolonia para formar a los jóvenes futuros predicadores. Desafortunadamente, Tomás de Celano no transmite el texto de la carta, pero hace alusión directa a ella en su segunda vida, Memorial del deseo del amor, del alma. La segunda vida, numeral 163. Y San Buenaventura no nos habla del destinatario, pero sí del contenido, aunque sin citar textualmente la carta. Leyenda mayor, numeral 11. Ahora, queridos hermanos, pasemos entonces a la carta a todos los fieles, conocida también como exhortación a los hermanos y hermanas de penitencia. Esta primera redacción, queridos hermanos, se puede situar antes de 1221, aunque es una aproximación, ya que ha sido imposible encontrar una fecha exacta de su composición. La segunda redacción, considerada por algunos franciscanos como la regla para los hermanos de la Orden Franciscana Seglar, llamada antiguamente desde sus principios hermanos de la Tercera Orden, porque sus destinatarios eran hombres y mujeres penitentes de esa época. Su composición se puede situar en los últimos años de la vida de San Francisco. La primera carta consta de 2 capítulos y 41 numerales. La segunda carta consta de 89 numerales. Una de estas cartas es más breve y otra más larga y articulada. La primera carta es de carácter exhortativo, dirigida a los hermanos y hermanas de la penitencia, el cual estuvo bastante unido tanto Francisco como su fraternidad. Su contenido no es preceptivo, sino eminentemente doctrinal, centrado en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Va encaminado a inculcar una verdadera conversión, metanoia evangélica, mediante el vencimiento de su ego y la apertura de la vida trinitaria en Dios.
La estructura de esta carta es sencilla y clara. Consta de dos partes contrastantes que hace pensar en algunas de las amonestaciones del santo cuando dice de los que hacen penitencia y de los que no hacen penitencias. Se trata de un paralelismo antitético entre dos capítulos que se pueden ver claramente. El primer capítulo hace del numeral 1 al 4 una descripción breve de la vida de penitencia. Y el capítulo 2 de los que no hacen penitencias, en su numeral 1 al 5, nos hace una descripción de las cosas que impiden la penitencia. En el capítulo 1, del 5 al 19, en forma concisa presenta las razones teológicas de la vida en penitencia. Y en el capítulo 2, numerales 6 al 18, hace la descripción de las principales consecuencias de los que no viven en penitencia. Ya, entonces, queridos hermanos, resumiendo, la carta es sencilla y clara, consta de dos partes, de los que hacen penitencia y de los que no hacen penitencia. Encontramos un paralelismo antitético entre esos dos capítulos, 1 y 2. Pasemos, queridos hermanos, a la cuarta carta, llamada segunda carta a todos los fieles o carta a todos los cristianos. Esta segunda carta se presenta como su ampliación y su enriquecimiento. El contenido de esta carta refleja el pensamiento de Francisco y presenta una gran concordancia con lo que aparecen en otros de sus opúsculos, en especial con la regla novulada, las amonestaciones y algunas de sus cartas. Francisco pide y recomienda en estas dos cartas que se haga penitencia. Son orientaciones concretas para llevar una vida más cristiana. Estas cartas son difíciles de fecharlas con exactitud. Están dirigidas a un público bastante amplio. Es una carta de exhortaciones y amonestaciones. También es una carta ideal de orientación en el camino de la salvación y contiene los principales núcleos de la doctrina espiritual de Francisco. Hace una exhortación de encarnación y de la existencia humana de Cristo, institución de la Eucaristía, el sacrificio de la cruz y su total abandono en la voluntad de su Padre. Segunda carta a los fieles, del numeral 4 al 18. Sigue una serie de deberes concretos. Es necesario confesar todos los pecados al sacerdote, recibir la Eucaristía, hacer obras de misericordia y penitencia y amar al prójimo, como nos dice esta segunda carta a los fieles, numeral 27. Recuerda a los jueces el ejercicio de la misericordia y a todos la caridad y la humildad. Sigue una serie de deberes espirituales concretos, como el ayuno,
visitar con frecuencia las iglesias, venerar y hacer reverencia a los clérigos, la obligación de hacer más y mayores cosas, el amor a los enemigos, aborrecer nuestros cuerpos, vicios y pecados, poner nuestro cuerpo bajo el yugo de la servidumbre y de la santa obediencia. La carta continúa con otros temas característicos de Francisco: no ser sabios o no creer saberlo todo, ser más bien sencillos, humildes y puros. Somos miserables, podridos, hediondos y gusanos. No debemos estar sobre otros, sino más bien debemos ser siervos. Así nos lo dice esta segunda carta de Francisco a todos los fieles en su numeral 45 al 47. Solo puede salvarse el que sigue sus consejos. Son líneas de conducta cristiana que nos las presenta San Francisco en la segunda carta a los fieles desde el numeral 78 al 81. Este opúsculo fue escrito durante una enfermedad del santo y tiene todas las características de una norma de vida, ya que al igual que la regla bulada, este opúsculo aparece dividido en 12 capítulos. Este documento constituye un verdadero testamento espiritual que Francisco, ya enfermo, dejó a todos los cristianos que lo seguían en la orden de penitencia por él fundada. En estas cartas, queridos hermanos, se encuentra la génesis, el origen de la orden tercera franciscana, que en los últimos años de vida del santo comenzó su proceso de formación. Francisco va en contra de las corrientes heréticas de su tiempo. Acá aparecen las principales confesiones anticátaras y antidocetistas. El estilo es acá exhortativo. Francisco no se escandaliza del pecado ajeno, sobre todo de los sacerdotes. Hay una actitud de veneración profunda por ellos. Segunda carta a los fieles, numerales 33 al 35. Francisco acepta a los sacerdotes aun cuando estos sean pecadores. Admonición 26. Francisco coloca el amor, especialmente el amor a Cristo, el amor al prójimo, como nos lo dice la primera de Celano 48 y la segunda vida 27. Amar a los enemigos. Segunda carta a los fieles 18 del 33 al 35. Este documento, queridos hermanos y hermanas, ha sido considerado como la primera regla de la tercera orden franciscana, ya que por su estructura el documento tiene todas las características de una norma de vida. Y así que, queridos hermanos, terminamos por hoy esta breve charla introductoria a las cartas de Francisco. Continuaremos en una próxima ocasión con la carta a las autoridades civiles o de los pueblos, para que vayan repasando qué nos dice esa carta a las autoridades. La pueden encontrar en la BAC, libro de Francisco de Asís, páginas 51 al 70. Esta es una carta dirigida a todas las autoridades de la tierra. Así que paz y bien, queridos hermanos, tengan una feliz tarde, noche. Hasta la próxima. Les saludó su hermanito Alfonso, el último de todos, desde Medellín, Colombia. Fraternidad Local OFS San Benito de Palermo, en Medellín.